Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a este primer video que trata sobre la resolución de un problema donde el sistema de tubería está en serie. Antes de comenzar con la explicación del ejemplo, primero repasemos unos conceptos. El estudio del flujo en sistema de tuberías es una de las aplicaciones más comunes de la mecánica de fluidos. Para el transporte de fluidos se requiere de la elaboración de redes de distribución, que pueden ser de varios tipos: tuberías en serie, tuberías en paralelo, tuberías ramificadas o redes de tuberías. Para el diseño y cálculo de potencias de un sistema de tubería se requiere el uso de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli relaciona la presión, la velocidad y la altura de dos puntos cualesquiera en un fluido, con flujo laminar o turbulento, en estado estacionario con temperatura y presión constante. Por otro lado, en la ecuación de Bernoulli modificada se le agregan dos términos, que es el trabajo y las pérdidas de fricción. Las pérdidas por fricción se presentan porque al estar el fluido en movimiento, habrá una resistencia que se opone a dicho movimiento, convirtiéndose parte de la energía del sistema en energía térmica, que se disipa a través de las paredes de la tubería por la que circula el fluido. El desarrollo de la expresión de pérdidas de fricción es la siguiente, en donde el primer término es la fórmula de Darcy-Weisbach. Esta fórmula es básica para el cálculo de las pérdidas de carga de tuberías y conductos. En esta ecuación aparece el término F, que representa el factor de fricción de Darcy, conocido también como coeficiente de fricción. El cálculo de este coeficiente no es inmediato y no existe una única fórmula para calcularlo en todas las situaciones posibles, por lo que se usa el diagrama de Moody, que este diagrama es la representación gráfica en escala logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería, donde la rugosidad relativa es el cociente de la rugosidad y el diámetro de la tubería. La rugosidad es una propiedad de la tubería, que se define como el conjunto de irregularidades que posee una superficie, y este dato se puede consultar en los apéndices del libro. El segundo término es el coeficiente de pérdidas por contracción o por reducción repentina. Cuando el corte transversal de la tubería se reduce bruscamente, la corriente no puede fluir en forma normal en las esquinas de la contracción, y los remolinos causados provocan pérdidas por fricción adicionales. Algunos autores dan esta fórmula para poder calcular este coeficiente de pérdidas por contracción. El tercer término es el coeficiente de pérdidas por expansión o por ensanchamiento repentino. Si el corte transversal de una tubería aumenta de manera muy gradual, son pocas o ninguna las pérdidas adicionales que se producen. Si el cambio es repentino, se producen pérdidas adicionales debido a los remolinos formados por la corriente que se expande en la sección ensanchada. Y también algunos autores proporcionan esta fórmula para poder calcularla. Y por último, el cuarto término es el coeficiente de pérdida para el accesorio o válvula. Los accesorios de tuberías y las válvulas también perturban el flujo normal en una tubería y causan pérdidas por fricción adicionales. En una tubería corta con muchos accesorios, la pérdida por fricción en dichos accesorios puede ser mayor que en la tubería recta. Para el cálculo o la resolución de problemas de este tipo existen tres casos. En el caso 1 se conocen las condiciones de flujo en una sección, el coeficiente de rugosidad y la geometría de toda la tubería, y se desean calcular las condiciones de flujo en alguna otra sección. En el caso 2 se conocen las presiones en varias secciones, así como el coeficiente de rugosidad y toda la geometría. Debe determinarse el caudal, y en el caso 3 se conoce la geometría de la línea central de la tubería, así como el caudal y las presiones en dos secciones. Debe calcularse el diámetro de la tubería apropiado para un tipo específico de material y para estas condiciones. Una vez dicho todo esto, ahora pasemos con la solución del ejemplo. El enunciado del problema dice lo siguiente. Una bomba mueve un pie cúbico de agua por segundo a través de una tubería de 6 pulgadas, como se muestra en la figura. Si la presión manométrica de descarga de la bomba es 100 libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado, ¿cuál debe ser la presión del flujo a la entrada del aparato localizado en la posición B?
Observamos en el esquema que se nos proporciona información sobre el sistema. El tipo de tubo es de acero comercial nuevo con diámetro de 6 pulgadas. También nos brindan los coeficientes de pérdidas de fricción de los accesorios, que son 2 codos con K igual a 0.40 y una válvula abierta con K igual a 1. La longitud de cada sección del sistema de tubería consiste en 2 tubos con longitud de media milla y un tubo de longitud de 1/5 de milla con 5 grados de inclinación. De igual forma, se menciona que el fluido que se está utilizando es agua a 60 grados Fahrenheit con una viscosidad cinemática de 0.1217 por 10 a la menos 4 pie al cuadrado sobre segundo. En el punto A, la presión es de 14.400 libra-fuerza sobre pie al cuadrado y se nos pide calcular la presión en el punto B. Ahora vamos a plantear la solución de este problema. Como se mencionó antes, la resolución de este tipo de problemas requiere de un balance de energía en los puntos usados como referencia. De acuerdo a la bibliografía que se consulte, el término de las pérdidas por fricción en la ecuación de Bernoulli modificada se puede encontrar con diferente simbología, siendo esta forma o esta. Proseguimos a analizar el primer término de nuestro balance de energía, que es la energía cinética. Debido a que el área transversal de toda la sección del sistema de tubería permanece constante, la velocidad en el punto A y en el B son iguales, por lo tanto, este término se desprecia. Para el término de la energía potencial, se toma que la altura en el punto A es igual a 0. Por otro lado, la altura en el punto B será igual a la longitud del tubo que tiene el grado de inclinación, es decir, la altura será igual a 1/5 de milla, que equivale a 1056 pies. Entonces, solo se desprecia la energía potencial en el punto A. Por último, se desprecia el término del trabajo, ya que no existe entrada o salida de este mismo en el sistema. Entonces, la expresión que se utilizará para calcular la presión en el punto B será esta. Continuamos haciendo una lista de la información que nos proporciona el problema. Los datos físicos del agua a 60 grados Fahrenheit son los siguientes. La viscosidad cinemática es un dato que nos proporciona el problema. El valor de la densidad se obtiene de tablas de propiedades del agua. También nos brindan información sobre el sistema de tubería que se utiliza. El diámetro de este es igual a 6 pulgadas, que equivale a 0.5 pies. Delta L representa la longitud total del sistema y esta es igual a la suma de cada sección de las tuberías, siendo igual a 6/5 de millas, que equivale a 6.336 pies. El caudal que fluye es de 1 pie cúbico sobre segundo. La suma de los coeficientes de pérdidas de fricción del sistema es igual a 1.80. El último dato es la rugosidad del tubo. Este valor lo conseguimos en tablas de propiedades de tuberías. En el caso del acero comercial es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros, que equivale a 1.5091 por 10 a la menos 4 pies. Hay que tener cuidado con las unidades de la tabla que se consulte. Iniciamos con el cálculo de la velocidad. Como sabemos que el caudal es el producto de la velocidad y el área, se despeja la velocidad en esta fórmula, donde el área es la sección transversal del tubo, es decir, pi cuartos por diámetro al cuadrado. Haciendo la sustitución de los datos, obtenemos que la velocidad es igual a 5.0929 pies sobre segundo. Procedemos con el cálculo de cada término del balance de energía, comenzando con las pérdidas de fricción. Recordar que el factor de Darcy es una función del número de Reynolds y la rugosidad relativa, por lo que se procede a calcular el número de Reynolds. Sustituyendo los valores en la ecuación de Reynolds, obtenemos un valor de 209.239.9343. Este dato es adimensional. Ahora calculamos la rugosidad relativa, que es el cociente de la rugosidad y el diámetro de la tubería. Sustituyendo los datos, obtenemos el valor de 0.0003 y este valor también es adimensional. Cabe mencionar que de acuerdo a la bibliografía que se consulte, el diagrama de Moody tiene algunas modificaciones, lo cual hace que los gráficos sean diferentes. Por ejemplo,
En el lado izquierdo tenemos un diagrama donde las líneas en la zona de turbulencia para los valores de la rugosidad relativa son casi líneas rectas. Por otro lado, en el otro gráfico, se observa que estas líneas son curvas. En consecuencia, en la ecuación de Darcy-Weisbach tiene una modificación. Esta consiste en agregarle un 4. Por lo tanto, hay que usar exclusivamente las ecuaciones y gráficos de un solo autor, ya que podríamos hacer cálculos erróneos. Una vez dicho todo esto, se procede a encontrar el factor de fricción usando el diagrama de Moody. Se observa que, en el gráfico, en el eje de las abscisas, se encuentra el número de Reynolds, y en el eje de las ordenadas, la rugosidad relativa. Utilizando los valores calculados previamente de Reynolds igual a 209.239 y la rugosidad relativa igual a 0.0003, se encuentra el factor de fricción. El valor de la rugosidad relativa más o menos se encuentra por esta zona. Tendremos que hacer una especie de interpolación porque el gráfico no contiene el valor que usaremos. Entonces trazamos una línea. En el caso del número de Reynolds se encuentra más o menos por aquí. Entonces, en donde se intersecten estos dos valores, trazamos una línea horizontal hacia la izquierda para encontrar el valor de factor de Darcy, que es aproximadamente de 0.0017, y este valor es adimensional. Ahora, ya podemos encontrar el valor de las pérdidas friccionales. Haciendo las sustituciones de los valores en la ecuación, obtenemos el valor de 2817.1379 pi al cuadrado sobre segundo al cuadrado. De igual forma, sustituimos los valores en la ecuación de la energía potencial, donde G, que es la gravedad, es igual a 32.174 pi sobre segundo al cuadrado. Se obtiene un valor de 2961.1812 pi al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y en el término de la pérdida de presión en el punto A, se obtiene el valor de 231.1396 libra-fuerza por pie sobre libra-masa. Ya que hayamos calculado todos los términos posibles en la ecuación de Bernoulli modificada, procedemos a calcular la presión que se ejerce en el punto B. Hacemos la sustitución de los valores calculados en la ecuación. Observamos que las unidades de medida no son iguales. Por lo tanto, necesitamos aplicar el factor de conversión C, que es igual a 32.1740 libra-masa por pie sobre libra-fuerza por segundo al cuadrado, para que nuestra ecuación sea homogénea, ya que no podemos sumar manzanas con naranjas. Este factor de conversión se utiliza frecuentemente en las unidades inglesas. De acuerdo a qué unidades queramos, este factor se multiplica o se divide al valor que le queremos hacer la conversión. Para este caso, los 5778.3191 pi al cuadrado sobre segundo al cuadrado lo dividiremos con el factor de conversión, obteniendo 179.5959 libra-fuerza por pie sobre libra-masa. Haciendo la sustitución de este nuevo valor en la ecuación, procedemos con despejar la presión en el punto B. Los 179.5959 libra-fuerza por pie sobre libra-masa los pasamos restando al otro lado de la ecuación. Efectuando la operación obtenemos 51.5437 libra-fuerza por pie sobre libra-masa. Posteriormente, los 62.3 libra-masa sobre pie cúbico que dividen la presión pasan multiplicando a los 51.5437 libra-fuerza por pie sobre libra-masa. Realizando la operación, obtenemos que la presión en el punto B es igual a 3211.1725 libra-fuerza sobre pie al cuadrado, que equivale a 22.2998 libra-fuerza sobre pulgada al cuadrado. Y esta sería la solución a este problema. Espero que este video te ayude, que haya sido de tu agrado y fácil comprensión. Muchas gracias por tu atención. Éxito.